8 de la mañana, 36 minutos. Esta semana comenzó con un tema que abordamos aquí con ciertos detalles, con profusión de detalles, dicho sea de paso, y que se relaciona con la muerte de un joven costeño, un joven vallenato, en el marco de una fiesta que se realizaba en Corferias, aquí en la capital de la República. Las investigaciones continúan. Los integrantes del equipo investigador de medicina legal siguen averiguando más detalles de qué produjo en efecto la muerte del joven Ruiz Molina. Hoy me encuentro con un artículo del diario El Espectador, bien interesante, lo recomiendo además. Dice: Tusi, así gana escena en Bogotá este peligroso cóctel de drogas. En medio de las alertas de consumo en escenarios musicales como el Baum Festival, que es el festival del que les estoy hablando, Échele Cabeza analizó algunas muestras encontrando que un 12% de las sustancias estudiadas en este certamen eran la droga rosa, es decir, el famoso Tusi. Dice el diario El Espectador en su crónica: hablar de consumo de drogas en una capital donde las corrientes van del alarmismo religioso a la normalización del exceso es una tarea compleja. Nos referimos a una ciudad en la que en una semana capturaron a un adulto mayor con 2.000 dosis de Tusi, y a la otra se desató un debate por la muerte de un joven en un festival de música electrónica, hecho que llevó al secretario de Seguridad de Bogotá a decir en medios que hay un consumo desaforado. Pero más allá de eso, es la mención a Échele Cabeza, que aquí estuvimos explicando, ¿verdad? Sí, tratando como de explicar un poco. Contando un poquito, ¿no? Tratando de entender un poco más. El trabajo que ellos hacen. El trabajo que ellos hacen. Pues está con nosotros Mauro Díaz, que es químico y coordinador del servicio de análisis de Échele Cabeza. Mauro, buenos días, bienvenido, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Red. Muy buenos días, gracias por la invitación y saludo a toda la audiencia. Bueno, lo oigo regular zongo, ¿sabe, Mauro? Voy a tratar de adelantar la entrevista, si no la interrumpimos para buscar una mejor conexión. Mauro, ¿qué es Échele Cabeza? Para que a la gente le quede claro. El lunes nosotros tratamos aquí de explicarlo, pero qué bueno que usted, que trabaja allí, está aquí con nosotros para que nos cuente. Bueno, Échele Cabeza es un proyecto de reducción de riesgos y daños para personas que han decidido usar sustancias psicoactivas mayores de edad para poderles dar información y que toman la decisión más acertada de acuerdo pues a lo que ellos consideren, ¿no? Ha dirigido entonces Échele Cabeza a personas que ya consumen, ¿verdad? O que están en la expectativa de consumir, ¿sí? Bien, y por ejemplo, en el marco de un festival como el que se desarrolló el fin de semana en Corferias, ¿qué ayuda o asistencia presta a Échele Cabeza? Bueno, nosotros lo primero y primordial es el análisis de sustancias, ya reconociendo que dentro de la escena, dentro del evento va a haber consumo, pues lo mejor es que las personas puedan tener una información sobre la sustancia que van a consumir. Para eso hacemos unos análisis clínicos y unos análisis con unas máquinas que contamos, una con el apoyo del Observatorio de Drogas de Colombia y otra con el apoyo de una organización de Estados Unidos que nos permitió conocer un poco más profundamente la composición de algunas muestras. Ya, y Mauro, y un poco para explicarle a los oyentes el funcionamiento, digamos, de Échele Cabeza en un festival, por ejemplo, ¿ustedes qué impacto han tenido en los que ya son consumidores? Es decir, ¿ustedes qué se han encontrado que se vende por ahí o que las personas pueden encontrar y que no está bien, obviamente, para el consumo? Ok, perfecto. Sí, generalmente cuando las pastillas de MDMA, de éxtasis, que son las que mayoritariamente se consumen en estos escenarios, cuando está adulterada, pues nosotros podemos darle a la persona como unas recomendaciones, generalmente promoviendo como que no lo usen, que no las consuman, porque pueden ser mucho más peligrosos que cualquier otra sustancia. Por ejemplo, salió una sustancia que era el PMMA, que es una sustancia que produce una intoxicación y que se ha reportado muertes alrededor del mundo. Entonces, por ejemplo, en esos casos somos muy enfáticos para que la persona no lo consuma.
Sin embargo, pues no son los únicos casos. También, por ejemplo, con el TUSI, cuando muchas veces nosotros no podemos conocer nada de la composición, también desmotivamos el uso de esas sustancias, ¿sí? Mauro, además, ¿cómo está funcionando? Entonces, digamos, ustedes hay un punto en los festivales, porque además los hemos visto en varios festivales, en varios conciertos también, pero ¿cómo funciona, digamos, para que algunos jóvenes que se están acercando, digamos, también al consumo de droga, que no, digamos, no son consumidores regulares, pero que se acercan y les ofrecen una cosa y les ofrecen otra sustancia, que pueden realmente saber qué es lo que van a consumir y qué es lo que están haciendo, qué es lo que ustedes hacen, su labor, cómo funciona? Digamos, yo soy joven y quiero que Échele Cabeza me revise a mí lo que me voy a consumir. Exactamente, nosotros estamos ubicados generalmente en algunos festivales grandes, eso pues digamos como en acuerdo con los promotores, con los organizadores, que son los que pagan por el servicio. Nosotros pertenecemos a una ONG, entonces pues digamos que no tenemos apoyo directamente pues del Estado como tal. Y entonces las personas se acercan no solamente para analizar las sustancias, sino a buscar información, incluyendo para sustancias legales como alcoholes, nicotina, vaporizadores, etcétera, ¿no? Entonces nosotros, más que tener el análisis, también le damos como una asesoría a la persona enmarcada dentro de la reducción de daños y de la gestión del placer. Entonces, no es el único punto. Nosotros también estamos acá ubicados en la localidad de Teusaquillo, en Bogotá, con un punto fijo donde analizamos de jueves a viernes de 2 a 7. Ya, Mauro, obviamente uno escucha esto y hay muchos padres de familia que escuchan esto y es complicado escucharlo. ¿Han encontrado mucho prejuicio o mucha resistencia con el trabajo, obviamente, que están haciendo? Sí, claro. Sin embargo, digamos que en los últimos años ya, pues digamos que las personas o los organizadores ya son mucho más conscientes de los riesgos que conlleva unos consumos bastante problemáticos dentro de los eventos, y digamos que nosotros hacemos contingencia. Obviamente no podemos llegar a todas las personas porque nosotros también, o sea, digamos que las personas jóvenes también cuando deciden no analizar, cuando deciden excederse, nosotros no podemos, digamos que no tenemos un alcance hasta esas personas, ¿no? O sea, lastimosamente eso es así. Y que eso es una cosa que nosotros, festival tras festival, nosotros venimos como agrandando un poco más la cobertura de las personas usuarias, y ojalá todas las personas se pudieran acercar a recibir más información y digamos de ser mucho más conscientes de sus consumos. Pablo, cuando realmente ustedes nos contaban que hacían el análisis y se daban cuenta, por ejemplo, que alguna sustancia estaba mala, por decirlo de alguna manera, o estaba mezclada, ustedes obviamente hacen la charla con la persona, pero se han topado con casos en los que las personas, a pesar de conocer toda la información de la sustancia, dicen, ¿saben qué? Lo voy a consumir. Y ahí, ¿cuál es el protocolo? ¿Cuál es el paso a seguir? Ustedes no tienen como otra accionar frente a cuando se encuentran con sustancias que están mezcladas y que pueden ser muy, muy perjudiciales. Sí, pues ahí tenemos nosotros en algunos festivales, no en todos, unas zonas de recuperación para que las personas reciban una atención psicológica, pero más que todo enmarcada, pues digamos como la experiencia que tiene la persona en el consumo en su momento. Así que muchas veces las personas lo llaman como mal viaje o una mala experiencia. De ahí, si nosotros no podemos atenderlas en esa zona de recuperación, se pasa a un servicio médico, y los servicios médicos muchas veces son cuando las personas llevan a los hospitales en una ambulancia, ¿sí? Por ejemplo, en casos de sobredosis, cuando ya nosotros no podemos hacer absolutamente nada, esas personas salen inmediatamente en una ambulancia. Y claro, hay que reconocer que muchas personas no hacen caso omiso a las recomendaciones, pero lamentablemente nosotros creemos como también en el libre albedrío y en la capacidad de decisión de la persona, de que que va a asumir las consecuencias de ello, lamentablemente, pero nosotros no podemos inmiscuirnos como en la decisión de no lo haga, sino más bien es también como respetar su decisión. Tratamos de que no lo haga, conllevamos toda nuestra charla para eso, pero también entendemos que las personas no quieren hacerlo.
O sea, ustedes le pueden advertir, oiga, hermano, mire, cuidado con esto, qué sé yo, pastilla o pepa, pilas, que esto puede tener estas consecuencias, pero siempre es ese joven o esa persona que se le acercó, ¿no?, la que tiene la última decisión, ¿verdad? Exactamente. Así funciona. Ahora, Mauro, esas personas que se acercan a ese punto, ustedes arman, por decir algo, un punto fijo, una mesa, tienen que dar nombre, cédula, celular, en fin, o cómo es el procedimiento práctico ya en el sitio. Sí. Nosotros hacemos un registro de información de forma anónima, ¿sí? Los únicos datos que tenemos son unos datos sociodemográficos y de hábitos de consumo y sobre la sustancia. Pero digamos que en este tipo de servicios, para no crear la barrera, es precisamente no tomarle ningún dato personal, ¿sí?, más allá que algunas generalidades sociodemográficas, ¿no? Pero ya nombres y eso nosotros no tenemos esa información. Y afortunadamente las personas han confiado mucho en el proyecto para depositar información, pero quizás en otros contextos esto hubiera sido mucho más difícil, ¿no? Digamos que Colombia, afortunadamente, con la despenalización de la dosis mínima, digamos que las personas pueden transportar su pequeña porción hacia el punto de análisis, pero digamos que en otros países estos servicios no solamente son prohibidos, sino que también se le criminaliza a las personas. Entonces, digamos que Colombia tiene como un estandarte en Latinoamérica de este tipo de servicios, afortunadamente. Mauro, una cosa muy interesante eso que usted dice, por ejemplo, ya del funcionamiento. ¿Ustedes trabajan con alguna entidad del gobierno o tienen alguna alianza, por ejemplo, con la Secretaría o con algo distrital? No distrital, pero desde hace más de 7 años, 8 años, inclusive desde antes de pandemia, nosotros hemos entregado al Observatorio de Drogas de Colombia para que en el sistema de alertas tempranas analicen algunas sustancias que nosotros vemos como de interés, ¿sí?, que nosotros no podemos determinar su composición, y ellos hacen la admisión de las alertas, ¿sí? Varias de las nuevas sustancias psicoactivas que el observatorio ha encontrado, nosotros se las hemos dado, ¿sí?, se las hemos entregado. Entonces eso funciona bastante bien, es una alianza que tenemos como en cooperación con el Ministerio de Justicia, pero no es como completamente directa, más bien es como una cooperación de información que tenemos. Mauro, ¿y qué necesita, por ejemplo, una persona, no sé, no es un festival, no es un concierto, no es algo grande organizado, pero yo voy a hacer una fiesta en mi casa y sé que de pronto hay personas que van a llegar con droga, con consumo de droga? Yo podría llamarlos a ustedes para decirles, oiga, me gustaría que tuvieran un acompañamiento para esta fiesta privada o esta fiesta que yo quiero hacer y que sé de pronto tendrá consumo de droga, o solamente es para grandes eventos. Digamos que ahí la cuestión es que nosotros acá en el punto de información de Teusaquillo podríamos atender ciertas dudas y tenemos el punto de análisis también acá, ¿no? Entonces digamos que cuando la capacidad del evento después es muy pequeña, digamos que ahí funciona como al revés, ¿no? Que las personas se puedan desplazar aquí al punto fijo. Sin embargo, pues digamos que a través de un acuerdo, pues digamos que con diversas fiestas que han sido como pequeñas, nosotros hemos ido a hacer el punto de análisis y hemos analizado algunas sustancias, ¿sí? Digamos que no con la envergadura y no con la cobertura tan grande como un festival como el fin de semana pasado, pero sí se puede hacer, ¿sí?, un acuerdo ahí como de cooperación. Mauro Díaz, químico y coordinador del servicio de análisis de Échele Cabeza, esta organización. ¿Qué inspira toda esta filosofía? Quizás la convicción de que definitivamente en este país, en esta ciudad, se consume mucha droga, que es inevitable que ello ocurra y que es preferible acompañar más que perseguir o más que prohibir. ¿Qué hay detrás de todo el proyecto que inspira este trabajo que hacen ustedes? Ok, sí, pues es el programa de la reducción de riesgos y daños, que no solamente es como para este tipo de contextos. Por ejemplo, también hay otros proyectos para personas que se inyectan drogas, ¿sí?
hay otros proyectos para alcohol, hay otros proyectos para nicotina, porque cada sustancia merece una atención especial, ¿no? No por eso el alcohol, siendo una sustancia psicoactiva legal, es la que más ha conllevado a muertes, ¿sí? O a incidentes de riñas, abuso sexual, acoso sexual y todo lo demás. Entonces, digamos que no solamente es centrarnos en las sustancias ilegales, sino comprender como toda la gama de sustancias psicoactivas. Entonces, esa es una buena cosa. Sin embargo, nosotros, algo que siempre decimos, lo mejor para evitar consecuencias con las sustancias es no consumirlas. ¿Eso se lo dicen incluso ustedes mismos a los jóvenes o a las personas que se acercan? Sí. Y muchos de los videos en TikTok, en Instagram, nosotros como que muchas veces hacemos esa consideración desde el principio. Pero entendemos que las personas quieren explorar, que las personas tienen unos usos no solamente dados en los contextos de fiesta, sino cotidianos, ¿no? Entonces, por ejemplo, personas que tratan depresión, personas que son funcionales para el trabajo, que usan sustancias estimulantes para rendir, para tener obras extenuantes de conducción, por ejemplo, y demás. Entonces, sí, es como entender que las drogas hacen parte también de la cotidianidad de muchas personas. Bueno, pues qué interesante este tema. Es realmente una realidad lo que está ocurriendo en materia de consumo de drogas. ¿Se consume mucho en Bogotá, Mauricio? Pues las cifras esas las tiene el distrito. De hecho, nosotros, por ejemplo, somos bastante críticos a el último estudio que sacaron, porque dijeron que acá en Bogotá no se consume heroína. Entonces, es bastante complicado porque fue una invisibilización hacia las personas que se inyectan drogas, que más que todo se encuentran en la localidad de Santa Fe. Entonces, digamos que muchas veces las cifras oficiales no o sobreestiman o no hacen un buen seguimiento o un acercamiento hacia las personas usuarias. Pero sí, digamos que el consumo de las personas, el consumo de drogas en las personas jóvenes es relativamente frecuente, ¿no? Y además, digamos que estamos como en un contexto también de universidades, de colegios y demás, donde nosotros también tenemos que hacer contención, sobre todo Claro. para las personas mucho más jóvenes. Mauro, y una pregunta inevitable, me imagino que se la deben formular muy seguido. ¿Se está consumiendo fentanilo en Colombia o en Bogotá, dentro de los que ustedes han podido establecer? Sí, o sea, el fentanilo como tal, siendo un medicamento de manejo intrahospitalario, a personas que la han llegado a esa sustancia de forma abusiva, no solamente por ese contexto hospitalario, sino pues digamos que como a la desviación del mercado negro de ese producto, que es el fentanilo. Muy diferente a lo que sucede en Estados Unidos, particularmente, donde la crisis de opioides y esa sustancia ya está presente en diferentes tipos de drogas, cosa que no sucede en Colombia porque nuestro contexto de uso de opioides es muy bajo, ¿sí? Acá preferiblemente la gente consume cannabis, la tradicional cocaína. Ahorita el tusi que está ganando mucho terreno en la población joven, y que el tusi es ketamina generalmente con un estimulante, no está fentanilo. Nosotros hemos analizado ya un sinnúmero de muestras de ese tipo y no hemos encontrado. Sin embargo, sí, lo seguimos buscando y en el llegado caso que lo encontremos, pues lo mandamos al Observatorio de Drogas de Colombia para que se diera como una alerta. Pero sí, claro, o sea, el fentanilo como tal desviado del mercado legal, las personas han tenido acceso, pero no es un consumo marcado dentro de la población colombiana. Pues Mauro, muchas gracias por estos minutos con los oyentes de Radio Red. Es usted muy amable. Ok, hasta luego, que esté muy bien. Chao. Mauro Díaz, químico y coordinador del servicio de análisis de Échele Cabeza. Estoy echando a cabeza todo lo que... Es un tema hemos oído. delicadísimo, ¿no? Es un tema bien complejo, pero sí el acompañamiento es mucho más eficiente
que la prohibición simple y llana. Y además un acompañamiento responsable porque, como bien dice él, les advierten, la mejor manera de evitar los efectos es no consumir. No consumir nada. Claro. A mí me parece un proyecto muy interesante, sobre todo para la realidad que algunos no queremos ver, porque aquí se consumen cosas y se encuentran cosas que la gente ni se imagina en las calles y tal. Lo que decía el mismo Mauro, que a veces les combinan la droga con fentanilo y tal. Si usted ya es un consumidor, está bueno que estos programas ayuden a estas personas por lo menos a no ir más allá y a no morir, por ejemplo. Es que le puede pasar cualquier cosa. Es un tema muy interesante, la verdad. Obviamente hay mucho prejuicio y eso se entiende, obvio se entiende. 8:57 en Colombia.